¿Se imaginan un México donde el fútbol apenas estaba, comenzando? Claro, sí, es un escenario fascinante, Ya. donde la pasión por el deporte ya estaba presente, pero el estilo de juego, el que hoy conocemos, todavía no se había descubierto. Y bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy nos vamos a sumergir en un momento crucial, el año 1927, cuando un equipo extranjero pisó suelo mexicano por primera vez y marcó un antes y un después en nuestro fútbol. El Colo-Colo de Chile, Nada más y nada menos. campeones de su país. Con una reputación de juego veloz, técnico y sobre todo efectivo. Imagínate la expectación, ¿no? En un México ansioso por aprender y por competir. No me la puedo imaginar. Debió ser una revolución para los aficionados de la época. ¿Y dónde se llevaron a cabo estos históricos encuentros? En el Parque España, un estadio relativamente nuevo en aquel entonces. Se organizaron 6 partidos, una verdadera prueba de fuego para los equipos mexicanos, que se enfrentaban a un estilo de juego, pues, desconocido totalmente. 6 partidos contra el campeón chileno. Una oportunidad inigualable para aprender. ¿Y quiénes fueron los primeros en enfrentarse a este desafío? Del Necaxa, uno de los equipos más importantes de la época. El 12 de febrero de 1927, ante un público expectante, se dio el pitazo inicial. Y lo que sucedió a continuación A ver, dejó a todos boquiabiertos. ¿qué ocurrió? Cuéntame más. El Colo-Colo, con una precisión y una velocidad asombrosas, se dominó el partido de principio a fin. El marcador final, un contundente 3-0 a favor de los chilenos, con 2 goles de Zubiabri y 1 de Moreno. Increíble. Un debut apabullante para el Colo-Colo. Pero más allá del resultado, ¿qué fue lo que realmente impresionó a los mexicanos? La prensa de la época no escatimaba en elogios. Hablaban de un fútbol elegante, de pases milimétricos y de una velocidad endiablada. Pero hubo una jugada en particular que cautivó la imaginación de todos. La palomita. La palomita, un nombre que resuena hasta nuestros días. ¿En qué consistía esta jugada tan especial? Imagínate esto. Un centro al área, un jugador chileno se eleva por los aires y con una acrobacia increíble impacta el balón de espaldas al arco, mandándolo al fondo de la red. Una jugada tan audaz como efectiva que dejó a los mexicanos atónitos. Es increíble, no me sorprende que la palomita haya causado tanta sensación. ¿Y cómo reaccionaron los jugadores mexicanos ante esta novedad? Al principio, con incredulidad y admiración. Nunca habían visto algo parecido, pero no tardaron en reconocer el potencial de esta jugada. Un jugador en particular, Felipe el Diente Rosas, famoso por su habilidad y creatividad, se propuso dominar la palomita, convirtiéndola en una de sus armas más letales. El Diente Rosas adoptando una jugada chilena, una muestra clara del impacto que estaba teniendo el Colo-Colo en el fútbol mexicano. ¿Y cómo se desarrolló el resto de la gira? ¿Mantuvo el Colo-Colo su dominio? No todo fue un camino de rosas para los chilenos. Al día siguiente enfrentaron al España y el cansancio del viaje y del partido anterior, pues, les pasó factura. Claro. Perdieron por la mínima, Sin embargo, Entiendo. Esta derrota solo pareció motivarlos aún más. ¿Y contra quién fue el siguiente partido? Contra el América, nada menos que el campeón mexicano. La expectación era máxima. ¿Podrían los locales frenar la marea chilena? La respuesta, lamentablemente para los mexicanos, fue un rotundo. ¿El Colo-Colo volvió a golear? ¿Y de qué manera? El marcador final fue un escandaloso 6-1 a favor del Colo-Colo. ¡Wow! Un partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados no solo por la abultada victoria, sino por la exhibición de talento y la maestría táctica del equipo chileno. 6-1, una verdadera paliza. ¿Y cómo se desenvolvieron los partidos restantes? Contra el combinado México-Atlante, el Colo-Colo se impuso con un 3-1, demostrando una vez más su superioridad. Contra el Asturias, el resultado fue un empate 1-1, en un partido muy disputado. Ya veo que el Colo-Colo no vino a México de paseo. Vinieron a demostrar su calidad y a dejar una huella imborrable en el fútbol mexicano. Exacto. Y en su último partido volvieron a enfrentarse a un combinado, esta vez México-Necaxa, y los vencieron con un 3-1. Sí. Un cierre perfecto para una gira histórica. Una gira llena de triunfos, de goles y sobre todo de lecciones para el fútbol mexicano. Sin duda. La visita del Colo-Colo fue mucho más que una serie de partidos. Fue un punto de inflexión, un catalizador para el desarrollo del fútbol en México.
Es fascinante cómo un solo evento puede tener un impacto tan profundo. Pero antes de seguir explorando las consecuencias de esta visita, hagamos una breve pausa. Volvemos en un momento para profundizar en el legado del Colo-Colo en México. Regresamos a nuestra inmersión en la historia del fútbol mexicano con la gira del Colo-Colo en 1927. Una gira que, como decíamos, no se limitó a ser una serie de partidos, sino que actuó como un verdadero catalizador para el fútbol mexicano. Exacto, hay que recordar que en 1927 el fútbol mexicano aún estaba en una fase temprana de desarrollo. La llegada del Colo-Colo, con su estilo de juego innovador y dinámico, como una inyección de adrenalina, una ráfaga de aire fresco. Despertó conciencias y abrió nuevos horizontes. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de cómo esta influencia se materializó? ¿Cómo se tradujo en cambios tangibles en el fútbol mexicano? Por supuesto, tomemos por ejemplo a la selección mexicana que participó en el Mundial de Uruguay en 1930. Varios de los jugadores que vistieron la camiseta tricolor en aquel torneo histórico se habían enfrentado al Colo-Colo en 1927. Es decir, que la experiencia de jugar contra un rival de talla internacional les sirvió como una valiosa lección que luego pudieron aplicar en el escenario mundial. Precisamente, y no solo eso, el impacto del Colo-Colo trascendió a aquellos que tuvieron la fortuna de enfrentarlos en el campo. Su estilo de juego, con su énfasis en la velocidad, la precisión y la técnica individual, se convirtió en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. Es como si hubieran sembrado una semilla que luego germinó y dio frutos en forma de un fútbol mexicano más dinámico y competitivo. Esa es una excelente analogía y no podemos olvidar el factor humano. Los jugadores del Colo-Colo no solo eran grandes futbolistas, sino que también se distinguieron por su deportividad y caballerosidad dentro y fuera del campo. Un aspecto fundamental sin duda. Al final el deporte no se trata solo de ganar o perder, sino de transmitir valores positivos y ser un ejemplo para la sociedad. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido el Colo-Colo dejó una huella imborrable. Su visita contribuyó a fortalecer los lazos de amistad entre Chile y México y a fomentar el respeto mutuo a través del fútbol. Un legado que perdura hasta nuestros días, como podemos ver en la estrecha relación que existe entre el fútbol chileno y el mexicano. Así es, y todo gracias a un grupo de jugadores que sin saberlo estaban escribiendo un capítulo crucial en la historia del fútbol de ambos países. Hablando de los jugadores, ¿puedes contarnos un poco más sobre ellos? ¿Quiénes eran las figuras que brillaron en esa gira histórica? Con gusto, uno de los nombres que resalta es el de David Arellano, apodado El Mago, por su increíble habilidad con el balón. El Mago Arellano, un apodo que evoca magia y talento. ¿Te lo hacía tan especial? Arellano no solo era un virtuoso con el balón, sino que también poseía una visión de juego excepcional. Era un creador nato, capaz de orquestar ataques letales con pases milimétricos y regates endiablados. Además, fue uno de los fundadores del Colo-Colo y un visionario que impulsó la profesionalización del fútbol en Chile. Un verdadero pionero, entonces no solo dejó su huella en el campo, sino que también contribuyó a moldear el futuro del fútbol en su país. Exactamente, y su legado, al igual que el del Colo-Colo en su conjunto, se extiende mucho más allá de las fronteras chilenas. Y hablando de legados, ¿qué pasó con los jugadores mexicanos que enfrentaron al Colo-Colo? Algunos de ellos lograron destacarse en el fútbol profesional. Claro que sí, muchos de ellos tuvieron carreras exitosas en el fútbol mexicano, incluso llegando a vestir la camiseta de la selección nacional. ¿Pueden mencionar algunos ejemplos concretos? Me encantaría saber cómo esta experiencia marcó sus trayectorias. Por supuesto, uno de ellos es Alfredo El Pelón Sánchez, un defensa central que se enfrentó al Colo-Colo en 1927 y que luego se convirtió en un ícono del club Necaxa. El Pelón Sánchez, una leyenda del Necaxa, imagino que su experiencia contra el Colo-Colo le brindó valiosas lecciones que le sirvieron a lo largo de su carrera. Sin duda, el Pelón Sánchez aprendió de los mejores, asimilando conceptos tácticos y técnicos que luego aplicó con maestría en el fútbol mexicano. Otro caso notable es el de Juan La Bruja Carreño, un habilidoso mediocampista que también enfrentó al Colo-Colo y que luego brilló en el Club América. Es fascinante cómo la historia se entrelaza a estos jugadores que fueron testigos de un evento histórico, luego se convirtieron en protagonistas del fútbol mexicano, llevando consigo las enseñanzas de aquel encuentro con el Colo-Colo. Así es, y esa historia se mantiene viva gracias a los relatos, las crónicas periodísticas y las fotografías de la época que nos permiten revivir aquellos momentos y comprender su importancia en la evolución del fútbol mexicano. Un verdadero tesoro para los amantes del fútbol y para todos aquellos que quieran conocer a fondo la historia de este deporte en nuestro país. Precisamente, y hablando de historia, ¿te parece si nos adentramos ahora en la forma en que la prensa de la época cubrió este evento histórico? Por supuesto.
Me intriga saber cómo los medios de comunicación vivieron y transmitieron la experiencia de la llegada del Colo-Colo a México. Prepárate entonces para un viaje al pasado a través de las páginas de los periódicos de 1927, donde la emoción del fútbol se plasmaba en tinta y papel. Retomamos nuestro viaje en el tiempo, explorando la gira del Colo-Colo en 1927. Ahora nos adentramos en el mundo de la prensa a ver cómo este evento fue retratado y analizado. Imagínate México en 1927, un país donde el fútbol ya era una pasión, pero la llegada de un equipo extranjero de la talla del Colo-Colo era algo sin precedentes. La prensa, por supuesto, no podía quedarse al margen. Debieron ser días de mucha actividad para los periodistas deportivos, ¿no? Con esa responsabilidad de capturar la esencia de este encuentro histórico y transmitirla a un público ávido de información. Exacto. Periódicos como por ejemplo El Universal Ilustrado o Excelsior dedicaron amplios espacios a la cobertura de la gira. No se limitaron a reportar los resultados de los partidos, sino que se sumergieron en el análisis del juego, en la descripción de las jugadas. En fin, en construir la narrativa de este evento único. Es fascinante pensar en esos lectores de la época, devorando las crónicas deportivas con la tinta fresca en el papel, imaginando las jugadas, reviviendo la emoción de los partidos a través de las palabras. Y no solo se hablaba de los resultados, la prensa también se encargó de retratar el estilo de juego de Colo-Colo, destacando su velocidad, su precisión, la elegancia de sus movimientos. Se hablaba de un fútbol moderno, de una escuela chilena que estaba revolucionando la forma de entender el deporte. Es interesante cómo la prensa, además de informar, también contribuía a la construcción de una imagen, de un mito alrededor del Colo-Colo. ¿Y qué decían de la famosa palomita? La palomita, como era de esperarse, acaparó titulares y generó debate. Algunos la describían como una jugada arriesgada, propia de un fútbol exótico. Otros, en cambio, la elogiaban como una muestra de ingenio, de creatividad, de un dominio técnico excepcional. Lo cierto es que la palomita se convirtió en un símbolo de la visita del Colo-Colo, en una imagen que quedó grabada en la retina de los aficionados mexicanos. Una imagen que, sin duda, inspiró a muchos jóvenes futbolistas mexicanos que soñaban con emular la destreza de los chilenos. Más allá de aspecto deportivo, ¿qué se decía del comportamiento de los jugadores del Colo-Colo? La prensa fue unánime en destacar la deportividad y el buen comportamiento de los chilenos, tanto dentro como fuera de la cancha. Se hablaba de un equipo que no solo jugaba bien, sino que también representaba los valores más nobles del deporte. El respeto al rival, la humildad en la victoria, la dignidad en la derrota. Un ejemplo a seguir, sin duda. Un equipo que, con su talento y su espíritu deportivo, dejó una huella imborrable en el corazón de los mexicanos. Así es. La visita del Colo-Colo en 1927 fue mucho más que una serie de partidos de fútbol. Fue un encuentro cultural, un intercambio de ideas, una oportunidad para aprender y crecer. Fue, en definitiva, un capítulo fundamental en la historia del fútbol mexicano, un capítulo que nos recuerda la importancia de la apertura, del intercambio, del aprendizaje mutuo. Un capítulo que hemos revivido hoy gracias a este viaje en el tiempo, explorando las crónicas, los relatos, las imágenes que nos transportan a ese México de 1927, donde la pasión por el fútbol se fusionó con la sorpresa y la admiración por un estilo de juego que llegaba desde el sur del continente. Y así, con la imagen de la palomita grabada en nuestra memoria, con el eco de los vítores de la afición resonando en nuestros oídos, nos despedimos de esta inmersión en la historia del fútbol mexicano. Esperamos que este viaje al pasado les haya resultado tan fascinante como nosotros. Si disfrutaron de esta experiencia, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios y compartir este episodio con sus amigos. Hasta la próxima, y que la pasión por el fútbol siga uniéndonos a través del tiempo y de las fronteras,